Hola, soy el profe Primo Steve y hoy hablaremos del descubrimiento de América. Qué descubrimiento ni nada. Aquí los compañeros españoles vinieron a matar y saquear nuestro territorio, además de destruirlo. Así que viva la resistencia indígena del pueblo originario campesino. Así compañeros, vamos a convocar próximamente a un bloqueo para no volver a permitir este tipo de conquistas ni descubrimientos. ¡Cielos, qué macizo! Sí que existe muchísima controversia con este término, el cual analizaremos al final del video. En lo que respecta al tema de hoy, se refiere a los viajes del recordado Cristóbal Colón, ¿no? Que se dieron a fines del siglo XV, que vincularon a dos mundos que hasta en ese entonces habían evolucionado de manera distinta. ¿Te interesa? Entonces, quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Nos encontramos en la segunda mitad del siglo XV, cuando el Imperio Otomano, Estado musulmán, ya se había establecido en Constantinopla. Esto significó que para la Europa cristiana, el acceso a un comercio libre de esta importante y estratégica ciudad se dificultaría considerablemente. Después de todo, Constantinopla siempre ha sido considerada como la puerta de Oriente y Occidente, al ser uno de los puntos más importantes de la ruta de la seda terrestre, de la que aprenderemos en este video. Los productos más importantes que se consumían de Oriente eran las especies, usadas para la cocina europea. Por tal motivo, algunos ya se planteaban conseguir una nueva forma de llegar hasta Oriente. Por estas épocas destacan dos emergentes potencias marítimas en la península ibérica, Portugal y España, que para ese entonces eran una unión dinástica entre los reinos de Castilla y Aragón, la cual ponía esfuerzos en expulsar a las últimas resistencias musulmanas en el sur de la península, más específicamente al reino nazarí de Granada. Portugal, por su parte, ya se había aventurado por el mar Atlántico. Mediante el Tratado de Alcazobas, los lusos se repartieron varios territorios del Atlántico con Castilla y Aragón. Con esto, mantuvieron el control sobre varias posiciones en África, como los Azores y Madeira, lo que le permitió garantizar grandes hazañas como Espacio por el Cabo de Buena Esperanza por Bartolomé Díaz, sentando las bases para el descubrimiento de la ruta marítima hacia la India y África. En este contexto aparece la figura del navegante presuntamente genovés Cristóbal Colón, quien, inspirado por los viajes de Marco Polo a Oriente, anhelaba encontrar nuevas rutas marítimas. Cabe resaltar que para ese entonces la cartografía de Asia era bastante primitiva, por lo que no se contaban con mapas exactos que ayuden a ubicarse bien en el continente. Colón tenía la hipótesis de que el diámetro de la Tierra era tan pequeño que se podría alcanzar las Indias navegando desde Europa hacia el poniente. Sin embargo, era consciente de que se necesitaba el auspicio de alguien más para poder llevar a cabo tan ambicioso proyecto. Es por eso que en 1485 acudió a la corte de Juan II de Portugal, país en donde radicó un tiempo. Los consejeros del rey recomendaron rechazar esta propuesta, ya que estaban enfocados en la ruta por las costas africanas. De esta manera, se traslada al vecino reino de Castilla, en donde expone su proyecto a los reyes católicos, quienes lo rechazan también, al estar poniendo sus esfuerzos en la conquista de Granada. No obstante, las cosas cambiarían en 1492. Tras la rendición de Granada ante los cristianos, la reina Isabel manda llamar de vuelta a Colón y luego de varias negociaciones se firman las capitulaciones de Santa Fe, en las que se le otorgarían los títulos de almirantes y rey de todos los territorios que descubrieran, así como una décima parte de las mercaderías que hay. Este acuerdo representa la repartición anticipada de los beneficios que implicarían estos viajes, que tenían claros objetivos expansionistas y económicos. En cuanto a los motivos geográficos, destaca el afán aventurero de Colón, quien creía firmemente que llegaría a la isla de Zipán, como conocían en ese entonces Japón. De esta manera se consiguen recaudar unos 2 millones de malavíes para el viaje. La expedición zarpa con dos carabelas,
la Niña y la Pinta, y una nave, la Santa María, al mando de Vicente Ñáñez Pinzón, Alonso Pinzón y Cristóbal Colón respectivamente. El viaje inicia el 3 de agosto de 1492, partiendo del puerto de Palos en el actual Huelva, Andalucía. Antes de enrumbar hacia el oeste, hicieron una parada en las Islas Canarias para algunas reparaciones y donde volvieron a zarpar el 6 de septiembre. Y es aquí cuando comienza una complicada navegación por más de un mes que no estuvo libre de nuestros problemas internos que fueron resueltos por los capitanes. Cuando ya se estaban acabando los alimentos, así como las previsiones de Colón, se oye que en la Pinta el célebre grito del marinero que dice tierra, viste, a las 2 de la mañana del 12 de octubre. ¿No? El vigio se refería a una isla del Caribe a la que Colón bautizó con el nombre de San Salvador, que posteriormente se conoció como Guaraní. La ubicación exacta de este primer territorio avistado no es certera y oscila entre varias ocasiones entre los actuales Bahamas y las Turcas y Caicos. A su desembarco, los forasteros tuvieron su primer encuentro con habitantes de la etnia taíno, a quienes llamaron el rol comúnmente como indios, pensando que habían llegado a la costa oriental de Asia, en donde también erróneamente pensaban que se encontraba la India. Aunque en una primera instancia comerciaron pacíficamente con los lugareños, Colón ya percibía la posibilidad de esclavizarlos según los escritos. Posteriormente, el almirante continuó explorando las Antillas y llegó a la isla de Cuba, a la que bautizó como Juana, para luego dirigirse a la Española. El 25 de diciembre, la carabela Santa María encalla y con sus restos se construye el Fuerte de la Navidad en la isla, el cual sería el primer asentamiento español en el Nuevo Mundo. A pesar de no haber encontrado oro, que era el elemento que más codiciaban los españoles, Colón parte el 15 de enero de 1490 con algunos objetos reconocidos de la electricidad y 10 indios con la finalidad de informar a los reyes católicos de su descubrimiento. En la Española deja un puñado de castellanos que se quedaron al mando del cacique taíno. A su encuentro con Colón, los reyes quedaron satisfechos como para organizar un siguiente viaje. Asimismo, obtienen de la Iglesia de Roma las mulas alejandrinas, por las que se le otorga a Castilla el monopolio de las tierras descubiertas. Para no entrar en conflictos con Portugal, se firma el Tratado de Tordesillas, que delimitaba los territorios sobre los que ambas potencias ejercían influencia. El segundo viaje partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, con muchos más barcos y hombres. El objetivo de este viaje era asentar la presencia española en el Nuevo Mundo y encontrar el camino hacia la India. Recordemos que aún pensaban que habían llegado a Asia. Este viaje tuvo un primer destino, la isla deseada en el actual Guadalupe francés. Acto seguido descubren la isla de Puerto Rico, para luego retomar a la Española, en donde encontraron el Fuerte de Navidad destruido. En su lugar se construyó Villa La Isabela, la cual fue la primera ciudad española en América, en la actual República Dominicana. Desde aquí consiguen la pacificación de los taínos del español. De esta manera se funda el virreinato colombino, siendo el Colón el nuevo rey de este nuevo mundo. Luego continúa su travesía en la que exploran Cuba para finalmente descubrir Jamaica, a la que bautizaron como Santiago. Según algunos escritos, se registraron abusos contra mujeres indígenas. Y claro, al ser una flota mayor, no serían tan pacíficos como en el primer viaje. Colón retorna en 1496 a España tras consolidar el dominio sobre la España. Gracias a las adquisiciones territoriales, Colón consiguió los auspicios para un tercer viaje que partió nuevamente de Cádiz el 30 de mayo de 1498. Esta vez enrumbando hacia un poco más al sur y pasando por Cabo Verde. Su primer destino en América en esta ocasión fue el Golfo de Paria, entre Venezuela y la isla de Trinidad. Luego de explorar esta última isla, Colón desembarca por primera vez en la América continental, en la actual localidad venezolana de Macón. De esta manera se acuña el término tierra firme, que se siguió usando
ininterrumpidamente hasta 1822. Luego de estas exploraciones regresó a la Española, en donde ya se había fundado Santo Domingo como la nueva capital. Aquí se encuentra con una insurrección por parte de los españoles que argumentaban una excepción respecto a las riquezas que se le habían prometido. La poca rentabilidad de la empresa llegó a oídos de los reyes católicos, por lo que Colón fue apresado a su regreso y si bien es liberado por la Isabel la Católica, se ve forzado a renunciar a todos los títulos que le habían otorgado en el Nuevo Mundo, aunque su hijo Diego Colón lo sucedió en el título de virrey de las Indias. A pesar del anterior, Colón emprendió un cuarto y último viaje, del que zarpó del 9 de mayo de 1502. Después de todo, uno de los objetivos de los viajes seguía incompleto: encontrar una ruta que le permitiera llegar a las Indias, aún desconocidas por Colón. En esta travesía pasaron nuevamente por las Canarias, para luego realizar una navegación costera por las Antillas. Esta vez no pudo desembarcar en el Español, pues se le había prohibido entrar. Esto a pesar de encontrar una tempestad que afectó a sus naves. No obstante, Colón pudo continuar su travesía y navegar por las costas de Centroamérica, siendo Honduras el primer país que ha visto, siguiendo por Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Para su mala suerte, Colón volvió a ser víctima del mal tiempo, lo que le hizo perder 4 naves y naufragar en Jamaica. Aquí fueron rescatados por una carabela enviada desde la Española, teniendo que regresar posteriormente a España en un barco mercante. Al regresar a la península, Colón cae enfermo y fallece, ¿no?, en 1506, sin ser consciente de que en realidad había llegado a un nuevo continente. Importante resaltar que para esto, los reyes católicos ya habían puesto fin al monopolio que tenía Colón sobre las Indias y abierto el negocio para otros navegantes y empresarios como Pedro Alonso Niño o Francisco Pizarro. Estos serían llamados como los viajes menores o andaluces, en vista a que todos partieron de Andalucía. Por tal motivo, los viajes de Colón representaron uno de los hechos históricos más importantes de la historia universal, pues sentaron las bases para la posterior colonización de América. Para bien o para mal, las futuras expediciones de conquistadores como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que derrotaron a los imperios aztecas e incas respectivamente, marcaron la historia del continente. Por otro lado, las enfermedades que llevaron los europeos con sus viajes, donde los indígenas carecían de inmunidad, fueron devastadoras para la demografía americana, ¿no?, y desapareciendo incluso pueblos enteros. Asimismo, la expansión de sus idiomas, la religión cristiana y el mestizaje son elementos que han dado como resultado las naciones modernas y de las que todos somos partes hoy en día, ¿no? Ahora, la aclaración que prometí al inicio del video: ¿por qué el descubrimiento y no la invasión de América? Vayamos por partes. Muchas personas no están de acuerdo con este término, porque ya existían civilizaciones en el continente. Además, existe evidencia de que ya hubo contacto europeo previo, ¿no?, esto plasmado en asentamientos de vikingos en el norte de Canadá. Asimismo, se han encontrado esculturas olmecas con rasgos africanos que sugieren que dicen que hubieran tenido contacto con estas poblaciones. Sin embargo, la diferencia radica en que estas dos presuntas llegadas de extranjeros a América no tuvieron consecuencias decisivas. El asentamiento vikingo en Terranova fue abandonado y los colonos no regresaron a Europa. Además, no se sabe si llegaron a tener contacto con los pueblos indígenas. Por otra parte, por más que ya existían civilizaciones en América, el término descubrimiento fue acuñado para la historiografía europea, pues en efecto, el viejo mundo, esto fue la manifestación de algo oculto, de algo que no se sabía, tal y como dice su definición. Esto no implica que con este término se esté invisibilizando la existencia de otros estados anteriores a la llegada de los europeos, lo cual claramente sería imposible de hacer. Ahora, con respecto a que esto fue una invasión, pues sí, es correcto. Los europeos invadieron para luego conquistar y colonizar los territorios. Pero el descubrimiento de América refiere más que todo a los viajes de Colón.
al periodo donde los indígenas son atacados y sus territorios anexados. Se le conoce como conquista de América. Y esto fue la consecuencia del descubrimiento. En fin, este tema se presta a muchísima controversia e intentos de politización, ¿no?, de la historia. Mientras que España considera el 12 de octubre como la fiesta nacional o Día de la Hispanidad, otros países como Bolivia lo consideran el día de la raza, ¿no?, de la resistencia indígena. Es necesario exaltar el victimismo para reivindicar a los pueblos indígenas. En mi opinión, más que politizar esta fecha, deberíamos verla por lo que es. Para bien o para mal, fue un día decisivo que conllevó a un proceso histórico que envolvió a las naciones actuales, ¿no? Es decir, somos el resultado de este proceso. ¿Tú qué opinas, no? ¿Qué connotación deberíamos darle a esta importante fecha? No te olvides apoyar este video con un like. Hasta la siguiente clase. Espero les haya gustado. Es bellísimo.